Después de esta información, después de las notas, abrimos nuestro living y recibimos así a Juliana Santa Rosa. Buenas noches, Juliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer volver a tenerte, ¿eh? Gracias por Le eso. contamos a la gente que ella es la directora de Acción Respeto y hoy vamos a desarrollar la marcha que están convocando para mañana por Ni Una Menos. Te escucho, Juliana. Bueno, lamentablemente tenemos que volver a exigir y a gritar que no haya ni una víctima más por violencia de género. Los cálculos en lo que van de este año dan aproximadamente 275 nuevos femicidios. Entonces, esto nos da la pauta de que las políticas estatales no están siendo suficientes, de que la educación no está siendo suficiente y de que todavía ser mujer en Argentina es un factor de riesgo. Qué fuerte, qué fuerte. Estás diciendo que simplemente por pertenecer a otro género tenemos más riesgos que un hombre por ser más fuerte en tal caso. No pasa tanto por una cuestión de fuerza física, sino que responde a una estructura social de dominación en la que hay cierto tipo de hombre violento que se cree con derecho sobre la vida de las mujeres, que se cree con derecho a terminar esta vida si la mujer no lo obedece, si le dice que no, si no responde a sus avances, si se revela bajo cualquier forma al sometimiento que él le está imponiendo. Entonces, es una cuestión de poder en la cual la mujer se ve objetificada, se ve cosificada, no se la trata como un sujeto con derechos. El hombre que la violenta la ve como un objeto. Yo creo que igualmente, si me permitís la opinión, Sí. no solamente es que no se encuentra como una mujer sin derechos, sino también que el Estado no le da ese lugar. Porque cuando la mujer, estamos hablando en este caso de femicidio, ¿sí? Porque también puede ocurrirle al hombre, pero en este caso estamos hablando de que mañana 3 de junio se cumple un año de la primera marcha realizada al Congreso de Ni Una Menos, en donde convocó a 150.000 personas. Entonces, dejemos la brecha, vamos a hablar de las mujeres. En este caso, una mujer, luego de sufrir cualquier tipo de violencia, se acerca a alguna comisaría, si es que puede, si es que le sale o consigue realmente acercarse, y no es que haga mucho hacer una denuncia, no es que signifique que exista una política pública en donde se encuentren resguardadas. Entonces quiero conocer tu punto de vista, haciendo un paralelismo de lo que ya pasó hace un año y lo que tenemos, el panorama que hay actualmente, Juli. Bueno, actualmente del presupuesto nacional para erradicar la violencia de género se destina el 0,0055% a lo que son las políticas de género. Esto equivale a 4,50 pesos por mujer para erradicar la violencia de género. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un problema estructural que parte desde la falta del Estado en implementar políticas públicas y dar presupuesto para que las leyes sean reglamentadas y aplicadas como corresponde, para que haya organismos, para que haya estudios, para que haya campañas, concientización, acceso a la justicia, una justicia que responda con eficacia. De las víctimas, aproximadamente el 40% tenían denuncias previas sobre sus agresores. Entonces no es que estamos hablando de casos aislados y espontáneos de violencia. Sí, estamos hablando de personas que venían ya sometidas a una situación de violencia de género que desencadenó en la peor forma posible, que es el asesinato. Cuando nosotros hablamos de femicidio hablamos de esto, del asesinato de una mujer, como lo tipifica el Código Penal, a manos de un hombre en una situación de violencia de género. Por eso, en el 2012, se modificó el Código Penal para incluir este tipo de homicidio agravado. O sea, el femicidio es un agravante del homicidio y prevé cadena perpetua. Entonces, hay ciertos avances a lo largo de los años, pero lamentablemente el número de víctimas, mujeres, a manos de hombres, nos está dando la pauta de que hay algo que sigue fallando. Claro, porque lo decís así porque en comparativa, ¿no? Haciendo lo que es un trimestre, el año anterior con este, actualmente ya van 66 casos más que el año pasado en el primer trimestre. Entonces, al fin y al cabo uno piensa, ¿sirven las marchas? ¿Sirve ir a protestar? ¿Hacer un movimiento multitudinario, que vayan del Congreso, que se movilicen en el país, que haya réplicas en otros, en España, en Estados Unidos, para que después, al fin y al cabo, los números sigan elevados? Las marchas y las concentraciones siempre van a servir porque levantar la voz es una manera de romper el sometimiento. Entonces, la sociedad como conjunto tiene que unirse y levantar la voz en contra de esta violencia y manifestar que no está de acuerdo y que quiere un cambio. Por más de que el cambio tarde en llegar y por más de que no se esté reflejando como nosotros queremos, es importante siempre manifestarnos por lo que creemos que es justo,
como es una vida libre de violencia. Mañana la marcha va a estar encabezada por mujeres que son sobrevivientes de violencia y así también como familiares de víctimas. Contame qué es el mensaje nuevo que quieren llevar, contame si van a tener algún tipo de reunión post-marcha o cuáles son las expectativas que tienen con la nueva movilización. En realidad, mañana, a diferencia del año pasado, va a ser una marcha, no solo una concentración. Va a haber organizaciones, decenas de muchos tipos. De acuerdo. Acción Respeto es una, que es la que encabezás, y luego se suman... Por ejemplo, la Marcha de las Putas, va a estar Mumalá, va a haber distintas organizaciones que traten diversas cuestiones sobre violencia de género, pero también el ciudadano promedio que simplemente está de acuerdo con que las mujeres tienen que dejar de morir de esta forma violenta a manos de hombres, ¿sí? Entonces es una convocatoria abierta a todo quien que esté de acuerdo con la premisa y lo que se hace en la marcha es manifestarnos todos como sociedad en un problema que nos afecta a todos, porque una sociedad que sufre violencia es una sociedad afectada en su conjunto. Entonces, si no sos parte de la solución, estás siendo parte del problema. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver en qué puede contribuir y cómo puede desde su lugar aportar para que estas muertes no sigan pasando. Esto le concierne tanto a los medios, por ejemplo, a los ministerios. O sea, nosotros, para poder decir ni una menos, tenemos que dejar de responsabilizar a la víctima. Y eso dejar lo hablas de por hacer, los medios principalmente. Claro, y hacer un escrutinio sobre sus vidas personales y enfocarnos en el único responsable del asesinato, que es el asesino, es el agresor. La víctima nunca va a tener la responsabilidad. Un homicidio, por definición, un femicidio, nunca puede ser buscado. ¿Sí? Entonces, a los medios les cae una gran responsabilidad en cuanto al tratamiento que hacen de la noticia. Tenemos que dejar de hablar de crímenes pasionales y hablar de femicidios. Tenemos que dejar de poner el foco en las costumbres de la víctima, cuántos perfiles de Facebook tenía, cómo se vestía, qué lugares frecuentaba. Eso es una cuestión de libertad de cada uno, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que es el desenlace en tal caso. Por supuesto, ninguna víctima está buscando que la asesinen. Entonces, tenemos que ver cómo estamos tratando estos temas, sobre quién estamos poniendo la responsabilidad. A ver, uno generalmente cuando se pone, me decís, ¿no? O estás de un lado o tomás cartas en el asunto. Bueno, fantástico. Uno reclama. Está bien, sabemos qué reclamamos. ¿Pero tenemos propuestas también para estos reclamos? Sí, las propuestas principalmente es la implementación de un presupuesto mayor a lo que son las políticas contra la violencia de género, educación sexual, educación de las fuerzas de seguridad y los encargados de recibir las denuncias, campañas de concientización y de educación, acceso a la justicia que sea garantizado. Por ejemplo, no sé si sabías que se había hecho un proyecto que no se reglamentó todavía, pero que para que las víctimas de violencia de género tengan acceso a abogados y no tengan que pagar por ese servicio. ¿Sí? Entonces, desde todas las áreas que conciernen al Estado se pueden tomar cartas en el asunto. Sí, avanzar, ¿no? Un paso más rápido para quizás evitar, como bien decía Juliana, casos que son previsibles, ¿no? Porque si el 40% hace una denuncia previa y termina formando parte de lo que son las víctimas, son cosas que se pueden evitar. Así que bueno, Juliana, muchos éxitos para mañana. Bueno, gracias. Están todos convocados, como bien dicen los que cumplen la premisa, a las 17 horas, ¿verdad? A las 17 en el Congreso. En el Congreso. Todos allí, entonces, por ni una menos en este año 2016 y que los índices bajen. Con nosotros, Juliana Santa Rosa de Acción Respeto. Muchísimas gracias. Gracias a vos.